Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. He dicho que le corté la cabeza a la hija de los Hawkins. Me pasé con ella unos 20 o 50 metros y la enterré a unos 10 al oeste de la carretera, en una colina rocosa. ¿Me ha oído? Un asesino de mujeres perverso. Sin corazón ni piedad. Y me dijo muy despacio: ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Voy a matarte. ¡No! ¡No! ¿Qué se esconde en la perturbada mente de un despiadado asesino en serie? Por alguna razón, su mente no concebía el sexo sin la violencia y le resultaba muy difícil separarlos. Porque está sediento de poder, de control y de sangre. Los hechos son escalofriantes y sus actos inhumanos. Bundy era un sádico sexual. Reconoció haber arrancado una docena de cabezas. Ha servido de inspiración para personajes como Buffalo Bill en El silencio de los corderos. Esta es la historia de Ted Bundy, asesino en serie. Un viernes de 1974, en Seattle, los estudiantes de la Universidad de Washington caminan por su inmenso campus. Van y vienen de clases. Hacen planes para el fin de semana. Como cualquier otro viernes, nadie se imagina que hoy cambiará todo. Que hoy se desatará una oleada de asesinatos que horrorizará a toda Norteamérica para siempre. En la casa de Linda Healy, de 21 años, reina la tranquilidad. Este es su último año en la Universidad de Washington. Es una estudiante responsable y de buena familia. Todos la conocen por ser la locutora de la radio local de esquí. Soy Linda y os traigo noticias montañosas. Snoqualmie Mi Pass ha amanecido bajo cero y con nieve en las carreteras. Por la noche, no muy tarde, sale de un bar junto a sus compañeras de piso y regresan juntas a su casa. Unas horas después, un intruso se cuela en ella. Entra en su habitación y... la golpea brutalmente. Antes de marcharse rehace la cama bañada en sangre. Cuelga su pijama en el armario. Y rapta a Linda Healy. Yo escuchaba las noticias de esquí. Todos mis amigos lo hacían. Cuando Linda se esfumó, cuando no escuchamos su voz en la radio el día de su desaparición, todos nos extrañamos. Kathleen McChesney es una joven agente de policía del condado de King. Y no sabe que muy pronto trabajará en un equipo de investigación para localizar a uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. En la habitación de Linda hallamos su ropa y su cama manchadas de sangre. Y todo apuntaba a que le había sucedido algo terrible, que alguien la había lastimado. No teníamos pruebas físicas ni testigos como para afirmarlo, pero estaba claro que había desaparecido. Faltaban algunas de sus prendas. Estaba en algún lugar turbio, pero nadie sabía dónde. Y bueno, quien trabaja investigando crímenes intuye que la posibilidad de estar ante un homicidio es muy alta. Ninguno de nosotros se atrevía a decirlo porque no queríamos arrebatarle a su familia la esperanza de que siguiera viva. La policía abre una investigación e interroga a sus exnovios.
a sus compañeros de clase, a personas que veía a diario o que pudieron haberla visto aquella noche. Y nadie sabe nada. Es un callejón sin salida. Su misteriosa desaparición se propaga por toda Seattle y llega hasta los oídos de Liz Klopfer, una madre divorciada de 30 años que trabaja en la secretaría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Buenos días, Liz. Buenos días. ¿Cómo estás? Y tiene una pareja que le garantiza su protección. ¿Quieres una tostada? Sí, tengo hambre. Se conocieron hace 4 años en un bar del barrio. Gracias. Un vecino suyo, un estudiante de Derecho muy atractivo y carismático, le había robado el corazón. Se llama Ted Bundy. Ted le daba mucho amor. Se comportaba genial con ella y también con su hija. En cierto modo, la trataba como a una reina. No solo estaba loca por él, le encantaba. Era gracioso y se llevaban de maravilla. Se portaba estupendamente con su hija, fruto de su anterior matrimonio. Estaba ganándose un lugar en su vida y eso le hacía muy feliz. Incluso ayudaba a Ted a pagarse su carrera de abogado. Sentía que iban a estar juntos para siempre. Aunque parezca ser fiable y tranquilo, Ted le oculta sus facetas más misteriosas y su pasado. Viven juntos, pero él insiste en conservar su apartamento. También coge el coche por la madrugada y se ausenta durante un tiempo. Liz sospecha que está viéndose con alguien. Y ella creía que era culpa suya. Pensaba que quizás no la veía atractiva y que se marchaba a otra parte en busca de placer. Pero Ted no está quedando con otras mujeres. Las está secuestrando y asesinando. Liz está enamorada de un psicópata, de un asesino en serie. No tenía ni la más remota idea de que usaba y mataba mujeres para aplacar su apetito sexual. Por alguna razón, su mente no concebía el sexo sin la violencia y le resultaba muy difícil separarlos. Su espantosa obsesión está ligada con su triste pasado. En 1946, nace el desafortunado Theodore Robert Cowell. Su madre, soltera y adolescente, dio a luz en el refugio para madres solteras de Elizabeth Land, en Burlington, una ciudad de Vermont. Su madre se lo llevó a casa de sus padres para que viviera con ellos y, como antes era muy vergonzoso ser madre soltera, todos fingieron que Ted era el hijo de sus abuelos. Más tarde, cuando tiene 5 años, su madre se lo lleva a Washington y se casa con Johnny Bundy, quien está encantado de adoptar a Ted y darle su apellido. Sin embargo, Ted, que viene de un pasado confuso y vacío, nunca lo reconoce como padre. Ni siquiera se identifica con sus raíces de clase obrera. Y esta ilegitimidad le perseguirá de por vida. Conforme crecía, la vergüenza lo iba traumatizando. Este sentimiento debe haberlo manifestado en algún lugar y de alguna forma, bajo mi punto de vista, era uno de los causantes de su locura. Y su perturbación está emergiendo. A unos 100 kilómetros de Seattle, en la Universidad Estatal de Evergreen, Donna Manson va a quedar con sus amigos para ir a un concierto de jazz en su campus. Como llega tarde, decide tomar un atajo, pero desaparece. Aunque la policía investiga lo sucedido, no parece que sea nada serio. Donna, como otros muchos estudiantes, solía hacer autostop sin pensárselo 2 veces y sin decírselo a nadie. La Universidad Estatal de Evergreen era muy conocida por ser demasiado liberal y despreocupada en cuanto a imponer reglas. La gente iba y venía cuando le daba la gana.
Es decir, la ausencia de Donna era sospechosa, pero también podría haber sido una de esas chicas independientes que hacían un paréntesis en sus estudios para irse con alguien. Por aquel entonces, a nadie le daba miedo subirse al coche de un desconocido. Era una época muy diferente en comparación con la actual. Los casos de Linda Healy y Donna Manson no parecen estar relacionados. Hasta que en abril desaparece Susan Rancourt, de 18 años, en la Universidad Central de Washington. A unos 300 kilómetros, en mayo, le ocurre lo mismo a Kathy Parks, de 22 años, en la Universidad de Oregón. Unas semanas después, en Seattle, se pierde el rastro de Brenda Ball, de 22 años, en un bar cerca de la Universidad de Washington. Durante 6 meses se ha estado repitiendo el mismo escalofriante patrón. Muchas adolescentes están desapareciendo en las ciudades universitarias del noroeste del Pacífico. Todas son guapas, inteligentes y de pelo largo con raya en el medio. Las víctimas compartían varias similitudes, como por ejemplo su edad y su sexo. Todas eran sociables y extravertidas. Participaban mucho en la comunidad universitaria, estudiaban, trabajaban, frecuentaban los bares, tenían amigas. Hay que reparar en detalles como estos a la hora de resolver un caso como este. De hecho, llegamos hasta el punto de plantearnos si había aún más coincidencias que las vincularan. Por ejemplo, ¿iban a la misma clase? ¿A la misma iglesia? ¿Tenían los mismos tipos de amistades? Toda esta información era importantísima para la investigación. De igual forma, no descubrimos más conexiones entre ellas. Además, como no hay indicios de violencia, parece que todas se han esfumado voluntariamente con su secuestrador. Y esto para los investigadores no tiene sentido. Agente Kaplan, ¿en qué puedo ayudarle? Hasta que una mujer les comunica que un hombre extraño y con muletas se le había acercado para pedirle ayuda. Hola, ¿me echas una mano con estos libros? Solo hasta mi coche, está a la vuelta de la esquina. Parece que el autor de las desapariciones se aprovecha de su instinto maternal. Y ellas no pueden evitar ayudarlo. Hacerse el desvalido era su trampa. Ted sabía que las mujeres caerían en ella como moscas, porque cualquiera estaría encantada de echarle una mano. Y por desgracia eso fue lo que sucedió. Estaba seguro de que si hacía bien su papel, conseguiría secuestrarla sin problemas. Y no se equivocaba. Ya tiene a su próxima víctima en el punto de mira. Todo comenzó en Washington, en la casa donde me crié. Viví durante mucho tiempo rodeado de discusiones y comportamientos que siempre acababan en agresiones, allí en Washington. ¿Qué puede impulsar a un hombre a comenzar a raptar chicas una tras otra? ...1967... Ted Bundy es un estudiante de 19 años en la Universidad de Washington. En estos tiempos está emergiendo una nueva generación de mujeres revolucionarias dispuestas a acabar con los ideales retrógrados y a librarse de las cadenas que les dictaban quién ser y qué hacer. Ahora deciden por ellas mismas. Van a la universidad y disfrutan de una independencia que sus generaciones anteriores nunca llegaron a conocer. Era una época de revolución femenina. Las mujeres empezaron a exigir los mismos derechos que tenían los hombres y, en ciertos aspectos, esto podía suponer una amenaza para ellos. Para Ted Bundy también es una nueva era. Todavía le queda mucho por conocer al hijo de un cocinero del ejército con pocos recursos y de una metodista devota. Es tímido, inmaduro y un auténtico inexperto en el amor.
Sus compañeros de instituto lo describían como una persona introvertida. No le prestaban mucha atención. De hecho, no recuerdan casi ningún detalle sobre él durante esos años. No tenía muchos amigos. Se ponía a observar cómo interactuaban los demás para aprender a comportarse, a ser agradable, a decir lo correcto, porque no sabía cómo hacerlo. Era como un pequeño alienígena que se había infiltrado en nuestro mundo y que debía apañárselas solo. Pero una vez en la universidad, se va soltando. Ahora vive en una residencia y apoya al Partido Republicano. Era su manera de adaptarse a la vida y protegerse de ella. Ignoraba el vacío que sentía en su interior y pretendía ser alguien fuerte y poderoso que tenía todo bajo control. Justo lo contrario de lo que realmente era. Hace algunos trabajillos y ahorra lo suficiente como para comprarse un Volkswagen Escarabajo de 1958. Lo coge para frecuentar una estación de esquí cercana, donde destaca por sus habilidades y su buen físico. Ahí conoce al amor de su vida, Diane Edwards. Diane es una joven alta y preciosa con el pelo largo hasta los hombros. Anteriormente ha trabajado de modelo. Viene de una familia acaudalada y es dueña de un lujoso Ford Mustang. Estudia en la Universidad de Washington y atrae las miradas de todos. Es inteligente, buena, alegre e independiente. La encarnación de la mujer moderna. Intimidaba un poco a Ted, o al menos eso era lo que él le decía. Su familia era muy elegante y adinerada y estaba llena de intelectuales, muy diferente de la familia obrera y sencilla que conocía Ted. Están en la flor de su vida. Ted piensa que su relación con Diane va en serio. Pero para ella no es nada más que un ligue. Cuando se haya graduado, se mudará a San Francisco, donde conocerá al hombre con quien querrá pasar el resto de su vida. Y tiene muy claro que no será Ted. Diane, su primera novia, le advirtió que su ego era bastante frágil y bajo mi punto de vista, sus palabras lo marcaron mucho y para siempre. Lo interpretó como si no tuviera suficiente carácter y quería hacer algo para solucionarlo. De ahí que Ted quisiera combatir sus carencias y su forma de ser y necesitara imponer su control, especialmente sobre las mujeres, porque Diane se lo arrebató al cortar con él y al recalcarle su fragilidad. Por desgracia, el mejor método que encontró para recuperar todo ese control fue asesinarlas. Al llegar la primavera, Diane corta con Ted, principalmente porque lo ve demasiado débil. En vez de defenderse, Ted reconoce que tiene razón. Ella quiere a alguien más ambicioso, más masculino. Un hombre que lleve las riendas en una relación. Es posible que su ideal de pareja perfecta la estuviera perturbando demasiado y que, independientemente de si Ted podía serlo o no, ya no lo veía como antes. Por eso puso punto final a su relación y Ted quedó destrozado. En situaciones como esta, algo estalla dentro de ti. Muchas veces la única manera de superarlo y de reforzar tu ego es ignorarlo todo y empezar de cero siendo alguien nuevo. Cuando dejaron de salir juntos, Ted liberó al monstruo que llevaba encadenado en su interior. Su máscara de persona normal y cuerda ya no era una estrategia para atraer y enamorar mujeres, más bien era su arma. Si es lo que Diane quiere, Ted le demostrará todo el control que posee. Junio de 1974. 5 chicas han desaparecido en 4 meses. La Universidad de Seattle ya está en época de exámenes. Por la noche, muchos estudiantes pasean por sus alrededores, como Georgian Hawkins, que se ha acercado a la hermandad de su novio para pedirle sus apuntes de español. De vuelta a la suya, decide ir por un atajo iluminado y concurrido, detrás de la calle de las Hermandades.
Pero nunca llegó. Se quedó a pocos pasos de la puerta. Nadie vio ni escuchó nada. Llevamos desde la madrugada del lunes sin tener noticias sobre Georgian Hawkins. La vieron por última vez en la Hermandad Beta y en esta calle, de vuelta a su vivienda que está a media manzana de aquí. Georgian tenía muy buenos amigos y amigas. Pues fue a ver a su novio, pero debía regresar a casa porque tenía un examen a la mañana siguiente. Como no se presentó, fui a hablar con el profesor y me comentó que le había sorprendido mucho que no apareciera. Era pero que muy raro que alguien como ella se esfumara sin más. Todo nos parecía muy sospechoso desde el principio. Era como si la hubieran abducido delante de nuestras narices. Pero una vez más, sin pruebas físicas ni testigos, los investigadores no pueden hacer nada. Ya van 6 desapariciones y solo tienen la esperanza de poder atrapar al secuestrador o asesino antes de que vuelva a atacar. Al otro lado de la ciudad, la novia de Ted, Liz Klopfer, conoce el tema de las desapariciones. Pero ni ella ni sus conocidos y amigos en común sospechan de él. Enterarte de que el hombre con quien compartes tu tiempo, tu vida y al que amas tantísimo es capaz de cometer estos crímenes brutales e inhumanos es demasiado fuerte. No quieres creértelo. Después de mantener durante tanto tiempo una relación íntima y amorosa con esa persona, te contradices y piensas: he invertido mi tiempo, mi energía y mi amor en alguien que en realidad no conozco. No me cabe en la cabeza. Es imposible que sea así. No entiendo cómo ha podido engañarme hasta el punto de enamorarme y querer vivir con él para siempre. Pero con el tiempo, su forma de ser se vuelve más rara, inapropiada e imprudente. Y en una excursión de rafting, da rienda suelta a sus demonios más internos. Hicieron una pausa para comer y Ted empezó como a encerrarse en sí mismo. Dejó de hablar con los demás. No le hacía caso a Liz. Ella sabía que le pasaba algo, pero no le dio mucha importancia porque se lo estaban pasando bien, a pesar de su actitud. Cuando terminaron su almuerzo, recogieron sus cosas y se montaron en la balsa. De repente, mientras descendían río abajo, Ted empujó a su novia y la tiró al río Yakima. Cuando la sacaron del agua le faltaba el aire. Nadie se esperaba lo que hizo, o al menos así lo contaron. Cuanto más pasaba el tiempo, más difícil le resultaba dominar a su bestia interior. Liz comentó que cuando salió del agua miró a Ted y estaba completamente pálido. Tenía la cara blanca. Además, los objetos que Liz ha estado hallando en el apartamento de Ted eran de lo más extraños. Muletas y vendas de yeso. No está herido ni lesionado. ¿Para qué necesita todo esto? Poco después, a mediados de julio, en un parque junto a un lago muy conocido y a plena luz del día, libera de nuevo al monstruo de su interior. 2 veces en la misma tarde. Durante un día soleado, en el Parque Estatal del Lago Sammamish, a las afueras de Seattle, una buena cantidad de personas estaban disfrutando de su picnic y de los diferentes eventos que tenían lugar en el parque. Como suele hacer, se fija en chicas atractivas, como Jenny Sott, de 23 años. Trabaja en Seattle, es asistenta social y tiene el pelo largo y rubio. Está tomando el sol de mediodía, como todos los demás. Hola, me llamo Ted. Hola. Hasta que un hombre vestido con ropa de tenis blanca y con un cabestrillo en un brazo se le acerca. Resulta que voy de camino a mi lancha. La gente de su alrededor escucha la conversación. Pero creo que yo solo no puedo meterla en el agua. Ya lo veo. ¿Te ayudo? Sí, si no te importa, solo será un minuto. Claro, no importa. Gracias. Faltaría más. Y nunca más la vuelven a ver. Era un manipulador muy calculador e inteligente. Lo dejaba todo preparado y luego compraba escayolas, sillas de ruedas, muletas, lo que mejor encajara con su plan. Así, cuando entraba en acción, sabía a la perfección cómo actuar para controlar en todo momento tanto la situación como a sus posibles víctimas.
Sus movimientos se vuelven más atrevidos y descuidados. De hecho, regresa el mismo día con ganas de más. No le basta con una, necesita secuestrar a otra. A Denise Naslund, de 18 años. Está acompañada de su novio y otra pareja, pero decide ir al baño sola. Y nunca volvió de allí. Esa misma noche, Ted lleva a su novia Liz a cenar a una nueva hamburguesería. Ahora mismo mataría por una hamburguesa. Aparte de ir a ese sitio, no hicimos nada más en especial. Años después, Liz revive esa noche durante un interrogatorio en la comisaría. El 14 de julio, cuando desaparecieron 2 mujeres en el lago Sammamish y fuimos a cenar juntos, dijo que se había comido 2 hamburguesas y que estaban buenísimas. También me aclaró que no se había olvidado de lo que había hecho antes de eso, sino que no lo recordaba y que seguramente no sería nada importante. Ted Bundy era un actor de primera categoría. Solo basta ver su comportamiento de aquel día para comprobarlo. Después de todo lo que hizo con esas 2 mujeres, después de asesinarlas y de tener relaciones sexuales con sus cadáveres, porque también era un necrófilo, tenía tan pocos escrúpulos que al rato podía aparentar ser un chico normal que estaba enamoradísimo de Liz y quedar con ella para ir juntos a comer hamburguesas. Y por si fuera poco, si luego tenía que acostarse con su novia, lo hacía sin problemas. Escondía tanta maldad en su interior que mentía como un verdadero profesional. Al fin y al cabo, todos los psicópatas son así. No sienten lo mismo que el resto de las personas, ni tampoco se ven culpables por lo que hacen. Hay muchos que no entienden cómo Ted Bundy podía tener una novia a quien amaba incondicionalmente y ser, al mismo tiempo, un monstruo que perseguía y mataba a mujeres y que luego les hacía barbaridades de toda clase. ¿Cómo podía llevar esta doble vida? Pues porque su novia era una mujer muy sensata y cariñosa que nunca le engañaría con otro. Le daba muchísima estabilidad, pero también era su gran coartada. Es surrealista. Una auténtica pesadilla. Una nunca está preparada para afrontar algo como esto. Estos 2 incidentes llegan hasta los periódicos locales. Todos sospechábamos que para poder raptarlas, primero tuvieron que engañarlas. Y también intuíamos que había ocurrido lo mismo con Linda Healy y Georgianne Hawkins. Aunque la policía sigue sin tener pistas, esta vez sí cuentan con testigos que declararon haber visto a un hombre escayolado que no paraba de acercarse a mujeres jóvenes y atractivas para pedirles ayuda. Era de gran ayuda porque gracias a los medios de comunicación mucha gente acudía a nosotros para traernos fotos que habían hecho aquel día en el parque o para contarnos las conversaciones que habían oído. Y una testigo que se encontraba cerca asegura que escuchó algo importante. Era un día tan crucial que alguien escuchó a otro decir... ¿Cómo te llamas? Ted. Podría haber dicho Fred o incluso Ned, pero dijo Ted. Los investigadores ya tienen un nombre, un dato muy valioso, pero el asesino todavía les lleva mucha ventaja. Está a punto de sembrar el terror entre una gran cantidad de chicas desprevenidas. Llevaba un maletín y andaba con muletas. La golpeé con una palanca y la dejé inconsciente. Luego la esposé y me la llevé en el coche. Como el número de mujeres desaparecidas en Seattle no para de aumentar, la policía crea una unidad de investigación. Kathy McChesney era una investigadora joven y prometedora. Me parece que ella veía algunas cosas un poco diferentes respecto a otros hombres, a otros agentes con los que trabajaba. Yo era la única mujer del grupo
Era agente como el resto de mis compañeros y nunca me sentí inferior a ellos. De hecho, creía que aportaba mucho a la investigación por mi modo de interrogar a los testigos, en especial a las mujeres. Cuanto más indaga la policía del condado de King, más claras son las similitudes entre las víctimas. Todas rondan los 20 años, tienen buen físico y son extrovertidas. Y la agente McChesney se percata de que se parece mucho a ellas. Algunas de mis amigas estaban un poco asustadas porque todas teníamos la misma edad que las desaparecidas y éramos igual de abiertas que ellas. Era normal que se empezara a pensar, si esto ya les ha ocurrido a ellas, también podría ocurrirme a mí. Y como no paran de recibir testificaciones, los investigadores ya tienen una pequeña idea de la apariencia física del secuestrador y de su coche. Más de un testigo aseguró haber visto un Volkswagen Escarabajo de color marrón o beige. Estas fueron las primeras pistas reales que conseguimos. Una vez que las publicamos junto con el retrato que teníamos, nos comenzó a llegar mucha información por parte de los ciudadanos. Mientras tanto, Liz y Ted siguen juntos, pero su relación se ha vuelto más inestable. Liz está muy preocupada porque su vida sexual se ha convertido en algo desagradable e insufrible. Ted se aburrió del sexo normal. Quería atarla, inmovilizarla. Liz tenía sus dudas, pero al final accedió. Y en cuanto lo hizo, Ted fue directo al armario. Cogió algunas de sus medias y la ató de tal manera que pensó que sabía hacerlo demasiado bien. Incluso intenta asfixiarla. Él no buscaba satisfacerse. Lo que realmente quería era imponerse usando la violencia para desprenderse de toda la rabia que contenía, para desahogarse. En la cama era muy despiadado con Liz, pero no porque le hiciera daño, sino porque era demasiado bruto, porque no la trataba como a un ser humano o como a alguien a quien quería. No se puede decir que hacían el amor porque la veía como un objeto. Además, aparece otro problema. Los compañeros de trabajo de Liz se han dado cuenta de que el retrato que publicó la policía se parece bastante a Ted y de que conduce un Volkswagen. Un día por la mañana, mientras trabajaba, se le acercó un amigo suyo con el boceto en la mano. Y supongo que para hacerse el gracioso le dijo, «Oye, ¿has visto esto? Este tío se llama Ted y se parece un poco a tu Ted. Encima ambos tienen un Volkswagen». Aunque para él todo esto fuera una simple broma, cuando ella se fijó bien en el dibujo, le cayó como una patada en el estómago. Creo que esto fue la gota que colmó el vaso, la razón que la impulsó a llamar a la policía. Por un lado no quería traicionar a su novio, pero por otro no podía sacarse de la cabeza todas estas extrañas coincidencias y al final decidió llamar. Disgustada, se pone en contacto con la policía, pero de forma anónima. No quiere revelar demasiada información porque, si se equivoca, puede perjudicar la carrera de Ted como abogado. Pienso que una parte de Liz sabía que Ted era el autor de estos crímenes violentos o, al menos, que estaba haciendo algo fuera de lo normal. Pero Ted no es más que un educado estudiante de Derecho sin antecedentes. Como la policía cree que no es información de gran utilidad, la entierra entre un montón de papeles. Para nosotros, las pistas siempre son más que bienvenidas. Aún así, es muy difícil lidiar con todos los datos que nos llegan y evaluarlos correctamente. Tienes que asegurarte de que estás atando cabos, si es que hay cabos que atar, y de que estás siguiendo las pistas adecuadas en vez de estar perdiendo el tiempo con nimiedades. Ted Bundy, por su parte, percibe que está bajo sospecha y se plantea terminar sus estudios en otro estado.
De hecho, ya ha solicitado una plaza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Liz, ahogada en un mar de dudas, se convence de que su traslado es algo positivo. Así se centrará en su carrera profesional y en su futuro junto a ella. Mudarse formaba parte de su plan, o así lo veo yo. Ted sabía que, si la policía se le acercaba demasiado, sería su fin. Le arrebatarían el único modo que conocía de complacer sus necesidades macabras. Pero el 7 de septiembre de 1974, pocos días antes de que Ted abandonase Washington, dos cazadores encuentran una atrocidad en la ciudad de Issaquah, en las afueras de Seattle. Os voy a contar lo que había en Issaquah. Los restos de 3 personas. Solo pudieron identificar a 2 de ellas porque no quedaba casi nada de la tercera. Bundy se preocupó de esconder los cuerpos tan bien que no se imaginaba que los encontrarían. A saber qué hicieron los bichos y los animalillos del bosque con esos cadáveres. Unos meses después de la desaparición de Jenny Sod y Denise Naslund en el parque Sammamish, 2 cazadores descubrieron varios restos de personas a unos kilómetros del lugar. Una vez que los examinaron, se declaró que había, como mínimo, 3 cuerpos, y 2 de ellos eran el de Jenny Sod y Denise Naslund. Sus familias confiaban en que encontrarían a sus hijas, mujeres y hermanas con vida. Pero esta desgarradora noticia lo cambia todo. Lo único que queda de Jenny Sod, Denise Naslund y la tercera mujer son algunos de sus huesos. La policía peina toda la zona, pero no encuentra ninguna prueba relacionada con el responsable. En cuanto se propaga este horrible hallazgo, se desata el pánico. Estas jóvenes habían desaparecido, las habían secuestrado y luego las habían matado. A partir de entonces, todos eran sospechosos hasta que demostraran lo contrario. El asesino podía ser cualquiera y podía volver a atacar de un momento a otro. Me metí en una carretera secundaria, en un camino de tierra, y me puse manos a la obra. Tenía varios metros de cuerda en el coche, entre otras cosas, y me venía genial para estrangularla. Todo fue mucho más trágico y estresante de lo que os puedo describir, aunque me temo que aquella chica fue la única que lo experimentó de verdad. En Washington, los agentes del condado de King, Bob Keppel y Kathleen McChesney, disponen de una nueva forma de gestionar todas las pistas que poseen. Ya cuentan con 2.500 sospechosos y 1.000 Volkswagen. Puede resultar muy difícil de creer, pero no teníamos ni portátiles ni ordenadores por aquel entonces. Solo podíamos usar unos que pertenecían al estado de Washington y fueron cruciales tanto para determinar cuántos Volkswagen Escarabajo estaban registrados en ese momento como para obtener datos del Departamento de Vehículos Motorizados. Gracias a ellos, hicimos una base de datos donde introdujimos lo que habíamos recopilado sobre nuestros 1.000 sospechosos. Esa base de datos contiene todo tipo de información, como los amigos y compañeros de las víctimas, sus acosadores sexuales y todos los TED que poseen un Volkswagen. Realizan 2 búsquedas distintas y obtienen en ambas el mismo nombre: Ted Bundy. Pero como tienen una infinidad de pistas, Bundy permanece entre los 100 primeros posibles culpables. Contábamos con un nombre, Ted, lo cual nos daba cierta ventaja. Pero no podíamos valernos solo de eso, porque podía ser un nombre inventado o podían haberlo escuchado mal.
La policía desconoce que el asesino se encuentra a más de 1000 kilómetros de distancia, en Salt Lake City. Ahora Ted Bundy estudia Derecho en otra universidad. Sin embargo, no se centra en la carrera y descuida su formación. Al principio, solo asiste a clase 2 o 3 días. Necesita deleitarse con sus oscuras fantasías. Si son impulsos que no pueden controlar, los asesinos en serie no paran de actuar. En su interior albergaba algo perverso. La mayoría de las personas que experimentan algo así intentan pararse los pies para evitar que vaya más. Se esfuerzan por ser buenos y luchan por no hacer realidad sus sueños descabellados. Pero Ted Bundy quiso llevarlos a cabo para colmarse y llegó a crear, según sus palabras, otra identidad. Ahora esta entidad acecha a una nueva presa en la periferia de Salt Lake City. Lleva un tiempo merodeando por este vecindario en busca de una víctima. Y ya ha encontrado justo lo que buscaba. Ted Bundy elegía muchachas que le recordaban a su primera novia, Diane. Es decir, chicas que fueran guapas y mostraran seguridad en sí mismas. Él no quería la primera que viera pasar, sino más bien a alguien con quien calmar sus necesidades. Aunque Diane le rompiera el corazón, en mi opinión, Ted iba detrás de las mujeres que se parecieran a ella porque nunca tuvo la oportunidad de expresarle el daño que le había hecho y la rabia que sentía. Por eso procuraba que sus víctimas se asemejaran a ella. Si tenían, por ejemplo, el pelo oscuro y le caía hasta los hombros, le resultaba más fácil volcar su ira e imponer su control sobre ellas. Una noche, Nancy Wilcox, una joven de 17 años, atractiva y de pelo largo, decide acercarse, sola y vulnerable, a una tienda de su zona. Y nunca más vuelve a casa. Nueve días después, Rhonda Stapley, una estudiante de farmacia de la Universidad de Utah con 21 años, espera un autobús que nunca cogerá. De repente aparece un Volkswagen. Nada más verme, se paró y dio marcha atrás. ¿Quieres que te acerque a algún sitio? Bajó la ventanilla del copiloto y me preguntó, ¿a dónde vas? Y yo le respondí que iba a la universidad y entonces me dijo, Estás de suerte, yo también. Súbete si quieres, que te llevo. Yo también, súbete. Ah, vale. Muchas gracias. De nada, es un placer. ¿Dónde estudias? Pues en la Facultad de Derecho. Yo en la de farmacia. Oye, ¿te importa que me pase un momento por el zoo? Tengo que hacer un recado. Ah, por supuesto que no. El zoológico estaba cerca de la universidad y bueno, yo estaba con un estudiante de Derecho muy mono. Pensé que igualmente llegaría antes a mi casa en su coche que en el autobús. Te lo acabas de pasar, ¿no? A partir de entonces, la situación se volvió bastante tensa. Dejó de hablarme, solo conducía y sujetaba con firmeza el volante. Me imaginé que estaba buscando algún sitio para enrollarse conmigo. Al final, aparcó entre unos árboles, apagó el motor, se giró hacia mí, se acercó y me dijo muy despacio. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Voy a matarte.